Señor, hoy quiero darte gracias. Quiero decirte que te dedico esta canción para decirte que tú eres bello y decirte que vivo enamorado de ti. Al despertar en la mañana, abro mis ojos y de rodillas te doy gracias. Le damos la gloria, la honra al Señor. Hermanos, si usted tiene la palabra del Dios viviente, y espero que todos la tengan, lo voy a exhortar a abrirla en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 7. Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 7. Los hermanos que no tengan una Biblia, un Nuevo Testamento, pueden alzar su mano. Tenemos a Michael allá atrás que los va a ayudar. Michael y Mari van a estar ayudándolos. Si usted no tiene una Biblia, simplemente levante la mano. Y como saben, hermanos, hoy vamos a terminar esta serie de sermones que fue titulada La Vía Dolorosa. Una cosa que tenemos que entender es que la vía dolorosa no puede terminar en la cruz. La vida dolorosa tampoco puede terminar en la tumba. La vida dolorosa tiene que terminar, cuando la tumba se abrió y Jesucristo resucitó. No podemos tener una historia a mitad. Muchas películas cristianas terminaban en la crucifixión y decía fin, pero eso no es el fin. Eso es meramente el principio de la salvación, del regalo de salvación que el Señor nos ha dado. Y una cosa que yo quiero hacernos esta pregunta en este día, los exhorto a que me acompañen en esta pregunta, es ¿por qué cuando llegan las bendiciones nosotros nos sorprendemos? ¿No se ha dado cuenta de eso? Que cuando llegan bendiciones, cuando llegan cosas buenas, nos sorprendemos. ¿Verdad que sí? ¿Están conmigo? Yo soy el único. Cuando llegan bendiciones, cuando te llega en el correo un cheque que no esperabas, dices, adiós, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde vino esto? Y nos preguntamos y tratamos de llamar y tratamos de buscarle la quinta pata al gato porque nos llegó un cheque que no esperábamos. Pero si nos llega el bill de la luz, pues esperábamos que fueran alto, ¿verdad? Pero cuando son bendiciones, como que nos sorprendemos. ¿Por qué cuando llegan momentos en que sentimos la presencia del Señor alrededor de nosotros, en vez de glorificar al Señor, le damos las gracias a un amigo, le damos las gracias a nuestros propios esfuerzos, decimos que es pura suerte? No entiendo eso. No entiendo eso. Cuando pasan cosas buenas es porque tuvimos suerte. Pero cuando nos pasan cosas malas, Señor, ¿qué pasó? ¿No se ha dado cuenta? A mí soy el único que piensa de esa manera. ¿Amén? ¿Soy el único? Amén. Para la grabación muchos contestaron amén, para que no me dejen solo. Pero como que cuando llegan bendiciones, no sabemos de dónde vinieron, pero cuando cosas malas, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué pasó? Si todo el mundo, hermanos, escuchen esto, si todo el mundo se diera cuenta que el Señor está haciendo milagros en nuestras vidas todos los días, si la gente se diera cuenta que el Señor está bendiciéndonos todos los días, si la gente se diera cuenta que el Señor vive y reina para siempre, las comunidades de creyentes, las iglesias, estuvieran llenas todos los días. No solamente los domingos, pero estuvieran llenas todos los días. Si nos diéramos cuenta, si nos abrazáramos de la idea de que el Señor está haciendo bendiciones y milagros en nosotros todos los días, las iglesias, las congregaciones, las comunidades de creyentes estuvieran llenas todos los días. Porque no hay otra manera como agradecer al Señor por el milagro que está haciendo en nuestras vidas. Que nosotros llegáramos aquí, que nos hubiésemos levantado esta mañana, ya es un milagro. Ya es un milagro. Que llegamos aquí sin perdernos, que llegamos aquí sin accidente, que llegamos aquí sin problemas. Ya es un milagro. El Señor lo permitió, el Dios de Reyes, el que controla el mundo, el que está aguantando este planeta en sus manos, el que colocó las estrellas, dijo, hoy nos vamos a reunir para que alaben mi nombre. Eso ya es un milagro. ¿Usted sabe cuál es el problema? El problema es que vemos a Jesucristo caminando en la vía dolorosa. Vemos a Jesucristo en la cruz, vemos a Jesucristo que lo meten en la tumba, pero ahí se acaba la película. Ahí se acaba el camino, ahí se acaba la bendición. Somos una generación, a ver si están de acuerdo con esto, somos una generación que para creer en algo tenemos que tocar, tenemos que sentir, tenemos que ver ese algo. Somos una generación, nos hemos convertido en esa generación.
Nos hemos convertido en una generación que necesitamos prueba. Necesitamos evidencia. Necesitamos cuál es la evidencia, cuál es la prueba, qué es lo que está pasando para yo poder creer en lo que tú me estás diciendo. El tiempo de vivir con fe como que está pasé, como que está pasó de moda. Si tú quieres que yo te crea, tú me tienes que enseñar. Por eso es que en el 2014 el testimonio de nuestra vida es tan importante. El testimonio de nuestra vida, lo que estamos haciendo con nuestra vida. Somos una generación que necesitamos confirmación, más otra confirmación antes de dar un paso. Sé que el Señor me está llamando, pero necesito que me confirme alguien. Y te confirma esa persona y sigues esperando. No, necesito otra persona que me confirme. Y después de 45 personas que confirmaron el llamado del Señor, todavía estás esperando por otra cosa. Estás esperando de que se abra el techo por la mitad, de que venga una luz. Estás esperando por algo. Porque somos una generación que está buscando más confirmación, palpar algo, sentir algo. ¿Estoy equivocado? Y Jesucristo debe estar diciendo, para eso resucité. Para que en vez de estar celebrando que vivo, están mirando el suelo sufriendo por los golpes de la vida. Para en vez de estar celebrando que vivo, están cuestionando todo lo que estoy haciendo. Para eso resucité. Hermano, ¿a quién usted está alabando? ¿A Jesucristo crucificado o a Jesucristo resucitado? ¿A quién estamos alabando? ¿A Jesucristo crucificado o a Jesucristo resucitado? Jesucristo en la cruz perdonó nuestros pecados, pero cuando resucitó nos regaló la vida eterna. Y hermano, no podemos dejar a Jesucristo en la cruz. No podemos dejar a Jesucristo en la cruz. No podemos dejar a Jesucristo en la tumba. La tumba está vacía. Jesucristo resucitó. Por eso te vuelvo a preguntar. ¿Estás alabando al Jesucristo crucificado o al Jesucristo crucificado y resucitado? La palabra dice en Lucas 24:1-7, y si me pueden seguir en sus Biblias. Dice, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en la tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a quien está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría el tercer día. El Señor bendiga su palabra. ¿Cuál es el punto de hoy? El punto de hoy es bien sencillo. Cuando la tumba se abrió, un nuevo comienzo Jesucristo nos regaló. Cuando la tumba, el punto de hoy, miren qué facilito se los puse hoy. Cuando la tumba se abrió, un nuevo comienzo Jesucristo a usted y a mí nos regaló. En el verso del 1 al 3, la palabra dice que muy temprano en la mañana, en los 4 evangelios, el evangelio de Mateo, de Juan Marcos, se llama, dice el evangelio de Marcos, pero el nombre era Juan Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan, en esos evangelios todos están de acuerdo y todos escriben lo mismo, que el día que resucitó Jesucristo fue domingo, primer día de la semana. Para darle una corta historia del cristianismo, antes de la resurrección de Jesucristo, el día que se celebraba, que se adoraba al Señor era el sábado, porque se llama el sábado, porque el Señor descansó el último día. Pero después de la resurrección de Jesucristo, para celebrar la victoria de Jesucristo sobre la muerte, el día que se comenzó a celebrar para alabar y adorar al Dios vivo, se cambió el domingo. ¿Okay? Por eso es que muchos me han preguntado, pastor, pero si es el último día de la semana, y Dios descansó el último día de la semana, ¿por qué vamos a la iglesia el primer día de la semana? Porque se está celebrando la resurrección de Cristo que vive. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Y dice la palabra que llevaron especies. ¿Qué pasa? Hablamos el viernes pasado de que el Viernes Santo era el día de la preparación para la Pascua.
La razón que trataron de apresurar la crucifixión, el pueblo judío, era porque tenían que irse para la casa para preparar el cordero de la Pascua. Cuando sacaron a Jesucristo de la cruz, estaba muerto en la cruz, porque es importante entender que Jesucristo murió en la cruz, es importante. ¿Ok? Es importante cuando le metieron la lanza que hubo una separación de agua y sangre. Eso es bien importante porque solamente un cadáver, solamente una persona muerta, el agua se separa de la sangre. Eso es bien importante que sepan que Jesucristo no estaba en una coma, que no estaba en una coma larga, no, Él murió, el cuerpo murió, físicamente murió. No tuvieron tiempo de embalsamarlo el viernes, no tuvieron tiempo de prepararlo el viernes. Sacan el cuerpo de Jesucristo, lo meten en esta tumba, una tumba nueva que tenía preparada para él. Y este domingo, el primer día de la semana, las mujeres decidieron, ok, tenemos que limpiar el cuerpo de Jesucristo, tenemos que embalsamarlo. Trajeron estas especies. Esta especie era solamente para embalsamar el cuerpo de Jesucristo. Y llegamos a lo que quería llegar. Perdónenme que les di un poquito de historia porque quiero que entendamos bien lo que el Señor nos quiere decir en el día de hoy. Y llegamos a la piedra. La piedra que no estaba en la tumba. Y para mí, hermano, esto es bien importante. La piedra que no estaba en la tumba es demasiado importante. No podemos creer en Jesucristo sin ver la importancia que es que la piedra no estaba en la tumba. Cuando llegaron encontraron que la piedra que cubría la tumba había sido movida. Y quiero detenerme aquí por un momento. Porque, ¿por qué Jesucristo, que tiene todo poder, que tiene toda honra, que tiene toda gloria, necesitaba que la piedra se moviera? ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba? Miren esto, Juan 20:19, y esto ocurrió el mismo día de la resurrección. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mismo día de la resurrección, un poco más tarde. La puerta no estaba solamente cerrada, pero estaba bien cerrada. Y Jesucristo no necesitó que la puerta se abriera para poder entrar. Eso me lleva a la conclusión de que la piedra movida no era para que Jesucristo pudiera salir. La piedra movida era para que usted y yo pudiéramos entrar. Si somos una generación que necesita ver, el Señor dijo que tú quieres ver, mueve la piedra para que veas y entres, que yo vivo, que la tumba está vacía. La tumba no se movió para que Jesucristo saliera, la tumba se movió para que usted y yo entráramos. La muerte no lo detuvo. Y ahora la piedra fue removida para que nosotros podamos entrar y ver que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántas piedras el Señor ha movido en su vida? ¿Cuántos obstáculos el Señor ha movido en su vida? Para que usted pueda ver la gloria de Dios en su vida. Para que usted pueda ver los milagros que Dios ha hecho en su vida. Los obstáculos se mueven, las piedras se mueven, el mar se abre, gigantes se caen. Para que usted sepa que Jesucristo está contigo. En el verso 4, el mismo capítulo de Lucas que estábamos viendo, dice, mientras estaban allí perplejas, marquen esa palabra, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. La palabra perpleja en griego es aporeo, y lo que realmente significa es estar confundido. Las mujeres cuando vieron que la piedra se había movido, se quedaron confundidas, no entendían lo que estaba pasando. Y es lo que yo estaba diciendo al principio. ¿Qué pasó? ¿De dónde vino este cheque? ¿De dónde vino esta bendición? La piedra se movió. ¿Qué es esto? No se concentraron en la bendición de Dios, no se concentraron en la palabra de Dios, simplemente se concentraron en lo que estaba viendo. La piedra se movió y no estaba el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Quién se lo robó? ¿Quién se lo llevó? ¿Para dónde lo movieron? ¿Qué tenemos que hacer? Hay veces que los cristianos nos quedamos perplejos, confundidos, aterrados con situaciones que deberían consolarnos y darnos ánimo. Las mujeres debieron haber encontrado paz al darse cuenta que Jesucristo había resucitado de los muertos. Pero en vez de paz, lo que sintieron fue miedo, lo que sintieron fue confusión, lo que sintieron fue desesperación. El poder de Jesucristo, que lo levantó de los muertos, estaba alrededor de ellas. Alrededor de ellas.
Y ellas simplemente se concentraron en lo visible y no en lo sobrenatural. Y te pregunto, iglesia, ¿nos concentramos en lo visible o en lo sobrenatural? Si nos concentramos en lo visible, no vamos para ningún lado, nos vamos a quedar donde estamos. Porque tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a la transición, tenemos miedo a hacer algo diferente, tenemos miedo a depender de Dios, porque ese es el problema que tenemos, hermanos, en el 2014. Tenemos un miedo a depender de Dios. Pensamos que Dios es una muleta y no el Dios de los milagros. Nos concentramos en lo visible, iglesia. Nos concentramos en lo que no hay. O nos concentramos en el poder de Cristo resucitado que caminó por la vida dolorosa para vencer la muerte y regalarnos a ti y a mí la vida eterna. Por eso es que hoy, hermanos, podemos decir con toda seguridad que cuando Jesucristo resucitó, un nuevo comienzo a ti y a mí nos regaló. Porque el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, usted y yo lo recibimos. Sin confusión porque el Rey vive, sin confusión porque la piedra que nos impedía el paso fue removida. La tumba está vacía, y si la tumba está vacía quiere decir que el miedo que yo sentía fue llenado con la presencia de Dios. El miedo que usted sentía fue llenado con la presencia de Dios. La desesperación que usted sentía fue llenado con la presencia de Dios. La falta de esperanza fue llenado con la presencia de Dios. Estás caminando y no tengo lo que tengo, fue llenado con la presencia de Dios. El miedo, cada vez que suena el teléfono y tengo miedo porque es un cobrador, fue llenado con la presencia de Dios. Tengo miedo de los resultados médicos, fue llenado con la presencia de Dios. Tengo problemas con mis hijos, está llenado con la presencia de Dios. Tengo problemas con mis padres, está llenado con la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor hizo el día de la resurrección. Primera de Corintios 15, 55 al 58 dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya no tenemos que vivir para nosotros. Ya no tenemos que vivir con miedo. Ya no tenemos que estar perplejos y confundidos. Jesús venció la muerte. Así que entra a la tumba y mire que el Señor no está acostado. Él se levantó y está reinando en su vida. Eso es importante. Él no está acostado. Él está reinando en su vida. No está allá arriba. Él está reinando en su vida, en su corazón ahora mismo. Dígale al Señor, gracias porque reinas en mi vida. Dígalo alto para que lo escuche. Amén, gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor. En el verso 5 dice: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¿Por qué buscamos entre los muertos a alguien que está vivo? ¿A quién se va a visitar en las tumbas? A los muertos. Tú no vas a decirle a una chica que estás enamorada: mira, te voy a encontrar en el cementerio nacional. Tu esposa no va a decirte, celebrando tu aniversario: vamos a tomarnos un café enfrente de la lápida en el cementerio de Cagua. ¿Por qué no lo hacemos? Porque como que no tiene sentido. No vamos a celebrar vida en un cementerio, ¿verdad que no? No vamos a celebrar vida en un cementerio. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Si Jesucristo prometió que iba a resucitar, ¿por qué buscan entre los muertos el que vive? Pero la misma forma en la que nosotros actuamos, las mujeres que fueron a la tumba también actuaron. Escuchamos las bendiciones del Señor. Escuchamos las promesas del Señor. Lo escuchamos, las tenemos marcadas en nuestras Biblias. A lo mejor las escribimos en el espejo, a lo mejor las escribimos en los sticky notes, a lo mejor lo tenemos en nuestro dash, en el carro, las promesas de Dios. Escuchamos las promesas que Jesucristo es nuestro pastor y nada nos faltará, pero continuamos viviendo nuestra vida con miedo, con confusión, con desesperación, y yo no entiendo. Si tenemos estas promesas y las escribimos en todos lados, ¿por qué seguimos viviendo desesperados? ¿Por qué te preocupas si estás en las manos del Señor? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué me preocupo si estoy en las manos del Señor? Si Jesucristo es nuestro pastor y nada nos faltará,
¿por qué nos preocupamos si la leche no va a dar? Si Jesucristo es nuestro Señor, ¿por qué nos preocupamos por qué cosas que no podemos controlar, por cosas que no podemos controlar? Si cuando Jesucristo se levantó un nuevo comienzo nos regaló, ¿por qué andamos desesperados? La respuesta es sencilla. Estamos buscando entre los muertos al que vive. Estamos buscando entre los muertos al que vive. Estamos buscando a Jesucristo sin la fe y la certeza que Él vive y reina aquí y ahora. Estamos buscando a Jesucristo sin abrazar la idea que el mismo poder que lo levantó de los muertos, usted y yo lo tenemos. En Romanos 8:11 dice, voy a estornudar. Sigo ronco y hermanos, fui al doctor y me estoy tomando los medicamentos, pero como que no se me quiere ir esto. Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Le voy a hacer una pregunta. ¿En algún momento usted se había dado cuenta de eso? Que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos vive en usted. No es otro poder, es el mismo Espíritu Santo, el mismo poder. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos vive en usted. La próxima vez que usted diga que usted no puede hacer algo, recuerde que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos vive en usted. La próxima vez que alguien le diga a usted, usted no puede hacer algo, usted dice, el Espíritu del Dios viviente vive en mí. Si el Espíritu de Dios vive en ti, si Jesucristo, nuestro pastor, no está muerto, ¿por qué te preocupas si estás en las manos del Señor? Dice que las mujeres estaban buscando. La palabra buscar en griego es seteo. Y lo que realmente significa es esperar. Las mujeres que fueron con las especies a la tumba estaban esperando encontrar el cuerpo sin vida del Señor. Pero las mujeres entraron a la tumba esperando algo, pero salieron llenos de otra cosa. Salieron llenos de la palabra de Dios. Eso es como cuando pensamos que nuestra familia está atada a las cosas materiales. En algún momento su familia, usted se ha dado cuenta de que su familia está atada a las cosas materiales. Yo me di cuenta hace como 7 años que mi familia estaba atada a las cosas materiales. Y vivimos la vida esperando que una relación con una pareja, una nueva pareja, esperando un nuevo negocio, esperando un nuevo televisor. Necesitamos el televisor de 90 pulgadas 3D. Necesitamos una casa y todas estas cosas nos van a llenar el vacío. Todas estas cosas. Si tan solo tengo esto, voy a llenar mi vacío. Si tan solo tengo esto, voy a llenar mi vacío. Si tan solo el Señor me trae esto, entonces yo voy a seguir adelante. Y la realidad es que lo único que nos puede llenar el vacío es la presencia del Santo Carpintero en nuestras vidas. No importa cuán grande sea el televisor en algún momento se va a dañar y te vas a molestar. O peor, el satélite se va a ir mientras tú estás viendo un juego. Es lo peor. Estás viendo un juego de pelota, el score está empatado, hay 2 outs, no ven entrada y se va la señal. Y lo que hacemos es ¡no! ¿Usted no le ha pasado eso? Uno se desespera y uno suda. Menos la vida dolorosa no fue el camino al dolor, pero también fue el camino que preparó el Señor para que nos dejemos de esperar por lo que creemos que nos va a llenar y comencemos a vivir una vida nueva. La vida dolorosa no nos da el poder, nos da el poder para dejar de buscar y comenzar a sentir, mira eso, dejar de buscar y comenzar a sentir. Comenzar a sentir poder, comenzar a sentir paz, comenzar a sentir esperanza. Recuerda, cuando la tumba se abrió, un nuevo comienzo Jesucristo nos regaló. Si Él vive, porque lo seguimos buscando, ¿por qué lo seguimos buscando esperando que aparezca en el lugar de los muertos? Él vive, usted y yo vivimos en Él, hermano. En Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. El verso 6 dice, recuerden lo que les dijo. Marquen esa palabra, recuerden. La palabra recuerden en griego es minenoskomai. M-I-M-N-E-S
K-O-M-A-I. Y no quería usarla porque era bien larga en griego, pero tengo que usarla por el significado que tiene. Y lo que realmente significa, miren esto, lo que realmente significa es recordar y responder como resultado a la oración. Todo eso en esa sola palabra. Responder, recordar y responder como resultado de la oración. Cuando oramos y el Señor nos recuerda de una promesa, ese recordatorio nos impulsa a responder y a caminar en fe. Los ángeles le recordaron a las mujeres que Jesucristo iba a sufrir, que iba a caminar por la vía dolorosa, que iba a morir, que iba a ser enterrado, pero también les recordaron que el tercer día Jesucristo iba a resucitar de los muertos, y eso los llenó de fe. Eso es una contestación a una oración. ¿Cuántas oraciones Dios te recordó, te contestó esta semana? ¿Cuántas oraciones el Señor te contestó esta semana? Y hermano, a lo mejor está esperando por alguna contestación, pero en el nombre del Señor la contestación viene. Pero la palabra recuerden es responder como resultado de oración. Y te hago esta pregunta. ¿Tú recuerdas lo que Jesucristo dijo de ti? En el medio de todo este revolú, en el medio de todo este meollo, en el medio de toda esta vida que vivimos, materialismo, de las novelas, porque en la novela todas las muchachas en la novela se ven lindas y flacas, y todos los galanes se ven con pelo sin canas. No hay gordo. Las novelas no hay gordo. Yo no puedo ir a una novela. No puedo aplicar. Y yo soy un actor frustrado. Yo estudié drama. Padres me llevaron a una escuela de actuación. Pero en este mundo de materialismo, en este mundo de que tenemos que ser perfectos, de que si no tenemos, no vivimos de esta manera, pues hay algo malo en nuestra vida. ¿Usted se recuerda lo que Jesucristo dijo de usted? ¿Usted se recuerda lo que dijo de usted? Le voy a recordar lo que Jesucristo dijo de usted. Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en el lugar que se requiere, porque estamos unidos en Cristo. ¿Quiénes somos? Estamos unidos en Cristo y hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Eso es quién es usted. Una persona bendecida con toda clase de bendición espiritual. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando usted está sufriendo, recuerde que usted está bendecido, que usted está unido en Cristo. Usted no es un divorciado, usted es una persona bendecida. Usted no es un pelado, usted está bendecido en Cristo. Usted no es poco inteligente, usted está bendecido en Jesucristo. Tendremos problemas, tenemos situaciones, pero para adelante y para el cielo. Somos bendecidos con toda clase, con toda bendición espiritual. Jesucristo resucitó por usted y para usted. Miren eso, Jesucristo resucitó por usted y para usted. Jesucristo caminó por la vía dolorosa para vencer la muerte. Y al vencer la muerte nos llenó de toda clase de bendición espiritual para que usted y yo pudiéramos levantarnos. Y como nos podemos levantar, podemos decir que cuando la tumba se abrió, un nuevo comienzo Jesucristo nos regaló. En el verso 7 recuerden que resucitaría al tercer día. La promesa del Señor fue que resucitaría. La palabra resucitaría en griego lo que realmente significa es levantarse y ponerse de pie. El Señor se puso de pie, el Señor se levantó. De la misma forma en que se levantó para calmar la tempestad, el Señor se levantó para calmar la muerte, para destruir la muerte y darnos a usted y a mí la vida eterna. Jesucristo bajo su propio poder se levantó de la tumba. Jesucristo bajo su propio poder se puso de pie. Jesucristo bajo su propio poder se levantó de los muertos y ahora vive y reina en nuestras vidas. ¡Qué chévere! Mejores noticias. No importa lo que leímos en el periódico esta semana, no importa lo que pasó en las noticias. Esto es realidad dando candela. Que Jesucristo resucitó y vive en nuestras vidas. Podemos vivir la vida en confusión.
buscando y esperando a Jesucristo en los lugares equivocados. Podemos vivir nuestra vida ignorando las promesas que el Señor nos ha dado. Podemos vivir nuestra vida pensando en Jesucristo acostado, o podemos vivir la vida celebrando que el Santo Carpintero vive. Celebrando al Señor de señores que reina. Celebrando a Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y con esto termino, hermano. La vida dolorosa la caminó Jesucristo por ti y para mí. La caminó para que dejes el dolor y comiences a gozar la vida eterna que por su gracia Él nos entregó. Jamás olvides que cuando la tumba se abrió, un nuevo comienzo Jesucristo a ti y a mí nos regaló. ¿Cuántos dicen amén?